Bueno, hemos terminado de ver todos los distintos lagrangianos que teníamos, pero realmente no vimos todavía qué pasa con el de la interacción débil. Vimos lo de electrodinámica, vimos lo de cromodinámica cuántica, pero lo de interacción débil no lo vimos. Y eso tiene una razón, porque por ejemplo, en las teorías de Gauge que vimos, nosotros no teníamos ningún problema en tener un bosón sin masa. Nosotros teníamos un término en la ecuación de Proca que eh, lo tomábamos sin masa y no había ningún problema con eso. Este, pero claro, si nosotros ahora queremos un término con masa, el problema es que ahí no vamos a tener la invariancia local de Gauge, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos pasado por esto y la cuestión es justamente cómo vamos a arreglar esa parte que, digamos, se nos iba porque la masa era cero. Acá se va a quedar y no nos va a permitir una invariancia de Gauge. Entonces, para solucionar esto, no es sencillo porque acá vamos a tener que meternos con lo que se llama este, el quiebre de simetría, ¿no? Se rompe la simetría, es lo que se llama spontaneous symmetry breaking. Se rompe la simetría de forma espontánea, pero también va a estar el mecanismo de Higgs, el famoso mecanismo de Higgs, todo para poder obtener nuestra querida invariancia local. Entonces vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos el siguiente lagrangiano, ¿no? Entonces lo voy a escribir acá, L igual 1/2 de mu phi más y una exponencial e a la menos alfa phi todo al cuadrado. Alfa es alguna constante y estamos en un lagrangiano escalar, ¿no? Entonces no tenemos ningún problema. Entonces, en principio, ¿cuál podría ser un término de masa acá? Bueno, en principio no tendríamos ninguno, podríamos pensar que es un campo sin masa. Pero uno lo que podría hacer es expandir de la siguiente forma. Este término queda igual, pero esto es una exponencial y podemos expandir en serie. Entonces nos quedaría 1 menos alfa cuadrado phi cuadrado más 1/2 alfa cuarta phi cuarta menos 1/6 alfa sexta phi sexta, etcétera. De acá lo único que estamos haciendo es recordar que e a la x se podía escribir como una serie. Entonces, digamos, el único tema es que hay que meter todo esto en la x, pero después podemos expandir tranquilamente. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, uno podría expandir. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, este término constante no nos importa, pero este ya sí, porque este se parece al término de masa que tiene el lagrangiano de Klein-Gordon. Entonces podemos ir a buscarlo de cuando vimos el lagrangiano de Klein-Gordon. Y efectivamente, fíjense, tenemos 1/2 de mu phi, pero después tenemos un término que tiene masa. Es 1/2 de mc h barra al cuadrado phi cuadrado. Entonces está bien. 1/2 mc h barra al cuadrado, o sea, esto es una constante y después aparece el phi. Nosotros entonces, ¿qué tenemos en su lugar? Bueno, el alfa, ¿no? El alfa al cuadrado podría ser ese mch barra tranquilamente porque es una constante. Entonces, como decíamos, si ese alfa cuadrado lo tomo como un medio mc h barra cuadrado, entonces tendríamos
un término de masa, despreciando el resto inclusive. Entonces yo podría decir, bueno, este lagrangiano describe una partícula con masa m igual a raíz de 2 alfa h barra sobre c. No, esto simplemente despejando m de acá. Entonces, ¿cómo sería lo que representa lo demás? Bueno, los términos de orden más grande van a representar los otros acoplamientos que uno los podría pensar que tengan diagramas de esta forma o de esta forma, etcétera. Pero bueno, digamos, a nosotros lo que nos importa, como siempre hemos trabajado hasta acá, y es lo que tenemos ahí en Klein Gordon, es muy parecido. Pero esto hay que decirlo, es un ejemplo, no es una teoría realista, pero podemos ver de dónde puede salir un término de masa. ¿Haciendo cómo? Bueno, haciendo expansiones. Ahora, el término que nos interesó es este al cuadrado. Tomemos ahora otro ejemplo. L igual 1/2 de mu phi más 1/2 mu cuadrado phi cuadrado menos 1/4 lambda cuadrado phi cuarta, ¿no? Entonces, acá el mu y el lambda son constantes reales. Lo primero que uno ve en este lagrangiano es, bueno, tenemos un término al cuadrado muy parecido a este, pero tiene un signo distinto, con lo cual eso sería un problema porque mi masa pasaría a ser imaginaria. ¿No? Si yo ahora, si tomamos en cuenta ese cambio de signo, si acá esto lo tomé positivo, entonces ahora para que quede igual, tendría que ponerle un menos. Entonces, esa masa queda imaginaria, lo cual no tendría una interpretación. Por lo menos no esa interpretación. La interpretación tiene que ser que en lo que tiene que ver con el cálculo de Feynman, esto es un desarrollo perturbativo, donde uno empieza con el estado fundamental, que es el vacío, y después uno toma el resto como fluctuaciones del estado fundamental. Entonces, los lagrangianos que estuvimos considerando, digamos el vacío, el estado fundamental, ahí tenemos el campo en su configuración de mínima energía, que es el trivial, phi igual 0. Pero en este no va a pasar eso. Phi igual 0 no va a ser el vacío, el estado fundamental. Hay una forma de ver eso, que es escribir el lagrangiano como la parte cinética menos la potencial, y cuando uno escribe el potencial de esta forma, vamos a escribirlo, o sea, sería cinética, voy a escribir como T menos U, donde U, como yo le pongo un menos, hay que ponerle un menos a todo eso, así que U, que depende de phi, es menos 1/2 mu cuadrado phi cuadrado más 1/4 lambda cuadrado phi cuarta. Y fíjense una cosa, este potencial es, bueno, no es una cuadrática, pero es a la cuarta. Uno puede graficar eso y va a quedar una cosa así. Vamos a ver si lo puedo dibujar bien.
es una cosa que viene así, sube en 0, toca el 0, vuelve a bajar simétricamente y vuelve a subir. Esto debería ser simétrico y justamente los puntos acá donde están los mínimos es menos mu lambda más mu lambda. Este lagrangiano, entonces tenemos los ceros simétricos en esos lugares, ¿no? Que sería entonces mínimo para esto, phi igual más menos mu lambda. Entonces, acá todo se tiene que formular en términos de desviaciones de estos estados fundamentales. Entonces uno puede introducir una nueva variable, la podemos llamar eta, la definimos así, phi más menos mu lambda. Y bueno, esto en el fondo es un cambio de variable. Uno puede cambiar este campo por este nuevo que es este, pero movido. Si uno hace eso, entonces el lagrangiano va a quedar un medio de mu eta menos mu cuadrado eta cuadrado más menos mu lambda eta cubo menos un cuarto lambda cuadrado eta cuarta y un término más lo pongo acá abajo, un cuarto mu cuadrado lambda todo al cuadrado. Fíjense una cosa, escribiéndolo de esta forma, nosotros ahora sí tenemos un término al cuadrado con el signo, digamos, correcto, por decirlo de una forma, como teníamos acá, ¿no? O sea, tenemos el eta al cuadrado como el phi al cuadrado y una constante, esto que está acá es un mu al cuadrado con el menos, es decir, que ahí apareció el término que tenemos de masa, con una masa específicamente igual a raíz de 2 mu h barra sobre c, y después tendremos los términos que van a representar los otros tipos de diagramas, y también los otros, bueno, podemos tener también el de 4. No, recordemos que teníamos vértices así, por ejemplo el de los gluones, etc. Así que eso es lo que representa. Es importante notar que en el fondo estos dos lagrangianos son iguales, el que está escrito con eta y con este. Pero el tema es que en este, que está acá, aparece el término de masa y los de interacción, pero además uno puede demostrar que este no se puede hacer una perturbación, un desarrollo como si en este caso. Pero aún así siguen representando lo mismo. Entonces, para identificar el término de masa para un lagrangiano, entonces primero buscamos el estado fundamental de el potencial, escribiendo el lagrangiano de esta forma, como lo hicimos, y entonces ahí tenemos los mínimos y volvemos a expresar el lagrangiano en función de la desviación, como lo hemos hecho, que acá lo llamamos eta, y luego volvemos a expandir en potencias, en este caso eta, para obtener ahora sí el coeficiente de, del término de eta cuadrado, ¿no? Que era para compararlo con el que ya habíamos visto, y entonces sabíamos que ahí teníamos el término de masa que iba a ser de esta forma, ¿no? Entonces esto, bueno, fue un caso así general, pero uno lo va a poder volver a utilizar de forma conveniente para poder ubicar la masa asociada, si la hay, para ese lagrangiano, y también, bueno, están los otros términos de interacción que nosotros mucho no hemos profundizado, pero también están. Así que obtenemos esas cosas para los lagrangianos. Eso es lo más importante.